Buen día, somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro Manabí, Facultad de Arquitectura, Extensión Pedernales, de la asignatura de Dibujo Arquitectónico. Los integrantes del grupo son Pierina Mera, William Bastidas y Sofía Medina. El tema a tratar es instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. Yo comenzaré con la parte de instalaciones eléctricas domiciliarias. Una instalación eléctrica es aquel conjunto de circuitos eléctricos concebido para dotar de energía eléctrica edificios, inmuebles, infraestructuras, oficinas, etc. Estas son las simbologías que aparecen en un plano de instalaciones eléctricas en la construcción de una vivienda. Estas son las simbologías más utilizadas y que siempre encontraremos en cualquier plano de vivienda. Y repito la parte de vivienda porque las simbologías hay de la parte de industria o de construcciones más grandes a una vivienda. En esta parte encontramos esta línea inclinada como una tubería por techo muro, estas líneas inclinadas y segmentadas como una tubería por piso, este gráfico de aquí como una salida de centro, o esta es la parte de iluminación. También está la salida de abortante, apagador sencillo, apagador de escalera, salida de contacto, que es conocido como el tomacorriente, salida de contacto con tierra física, timbre, campana, zumbador, timbre, teléfono, centro de carga o breaker, medidor de la CIA y luz y fuerza, switch general, tierra física, registro telefónico y acometida. En la parte de los principios generales para el diseño de instalaciones eléctricas residenciales, hablamos de que la instalación eléctrica debe garantizar la salvaguardia de las personas y de los bienes contra los riesgos que puedan surgir por el uso de la electricidad, así como el cumplimiento de estándares de calidad y continuidad del servicio. El diseño eléctrico se desarrolla en función de los planos arquitectónicos y características físicas de la vivienda proyectada. Para los cálculos de diseño se deben considerar los siguientes parámetros. En la parte de iluminación se debe considerar que por cada salida de iluminación una carga máxima de 100 vatios. Para la parte de toma corrientes se debe considerar por cada salida de toma corriente una carga de 200 watts. Y para cargas especiales, la parte de cargas especiales corresponde a una cocina eléctrica, vehículos eléctricos, calefacción, aire acondicionado, etc. Se considera que las salidas para aquellos equipos cuya potencia sobrepasa los 1500 watts. En la parte de clasificación de las viviendas según el área de construcción, considerando que las demandas máximas de las diferentes cargas en general no son las mismas que las potencias de placa, se establecen factores de demanda que están en función al tipo de vivienda según el área de construcción. En la parte del tipo de vivienda, encontramos en este caso aquí viviendas pequeñas, mediana, grande o grande, o en este caso viviendas especiales. Y habla sobre el número mínimo de circuitos. Y esta tabla es una clasificación de viviendas según el área de construcción, la cual nos va a indicar un número mínimo que tiene que contener cada vivienda según el tamaño a nivel de circuitos. En la parte de iluminación y toma corrientes también encontramos la misma tabla, que son los factores de demanda de iluminación y toma corrientes de uso general en función del tipo de vivienda que indican. Es decir, para la parte de iluminación y toma corrientes, el tipo de vivienda también influye. Y la parte de cargas especiales, también tenemos un tipo de potencia media para en esos casos, por ejemplo, si deseamos instalar un aire acondicionado, debemos saber que la potencia media tiene que ser de 2500, o si una casa, o sea, si alguien desea instalar en su casa una cocina eléctrica, que sea de 6000 watts, o sea, son tablas de referencia para lo que se desee construir, en este caso de cargas especiales. Ahora les voy a hablar sobre la parte de los circuitos, que la vivienda debe disponer de circuitos independientes de iluminación, toma corrientes y cargas especiales con las siguientes características.
Primero, los conductores de alimentadores y circuitos deben dimensionarse para soportar una corriente no menor al 125% de la corriente de carga máxima a servir. Segundo, cada circuito debe disponer de su propio neutro conductor conectado a tierra. Tercero, cada circuito debe disponer de su propia protección. Cuarto, ningún circuito debe compartir servicios entre plantas o niveles diferentes a la vivienda. Esta parte del circuito se divide en circuitos de iluminación, circuitos de toma corriente y circuitos de cargas especiales. En circuitos de iluminación deben ser diseñados para alimentar una carga máxima de 15 amperios y no exceder de 15 puntos de iluminación. En la parte de circuitos de toma corrientes deben ser diseñados considerando salidas polarizadas para soportar una capacidad máxima de 20 amperios de carga por circuito y no exceder de 10 salidas. Y en la parte de circuitos de cargas especiales, los circuitos de cargas especiales deben ser diseñados de manera individual para soportar la carga nominal unitaria de cada equipo. De manera obligatoria, toda vivienda debe tener el circuito exclusivo para la cocina eléctrica, de acuerdo a los parámetros técnicos establecidos en esta norma. Y de la misma manera, se requiere de forma obligatoria que para toda vivienda los baños que dispongan de ducha deberán contar con un circuito exclusivo para el calentamiento de agua. Ahora les voy a indicar cómo se comienza a diseñar, en este caso, un plano de instalaciones eléctricas. Primero, analicemos este plano. Como nos damos cuenta, aquí encontramos un dormitorio, un baño, una sala, un comedor y una cocina. Lo primero que debemos instalar es la parte, señalar es la parte de iluminación. En este caso vamos a indicar dónde queremos que vaya la iluminación en la casa. Por ejemplo, deseamos que haya un foco aquí en el cuarto, un foco en el baño, un foco en la sala, un foco en el comedor, un foco en la cocina. Son como los focos más indispensables de la casa. De allí, si deseamos colocar un foco en el pasillo, en este pasillo acá, en este pasillo acá, o dos focos en el cuarto, o otro foco acá, ya es a elección propia. De allí lo que tenemos que instalar son los apagadores, que estos principalmente van en la parte de la entrada. En la parte del dormitorio vamos a colocar uno en la entrada y como vemos hay como dos mesitas de noche, entonces vamos a colocar un apagador en cada extremo de la mesita, en cada mesita, perdón. Es decir, a cada extremo de la cama. También en el baño vamos a instalar uno en la parte de la entrada. Y en la cocina vamos a instalar uno en esta parte de acá, porque es como la parte más accesible para poder iluminar. En la parte de aquí también podemos instalarlo en la parte de acá. En la parte de la sala instalaremos uno en la parte de acá. Luego de tener claro dónde irán los apagadores, vamos a colocar los contactos, que son conocidos como los enchufes. Vamos a colocar en este caso también uno en cada lado de aquí del cuarto. Como vemos, aquí hay un escritorio, entonces necesitaremos uno en esta parte de acá. En la parte del baño podemos instalar uno por aquí cercano. Podemos instalar uno por aquí y uno por acá. En la parte de la sala podemos instalar uno por aquí y uno por acá. Esto es a elección propia. En la parte de la cocina, como vemos, vamos a instalar uno aquí. Y la parte de la nevera también vamos a necesitar uno por este extremo.
Ya luego de esto vamos a necesitar saber de dónde va a venir nuestra fuente de, de alimentación, es decir, de dónde va a venir la energía. Eso es ya cuestión de, por ejemplo, de cómo esté colocada la casa y así. Por ejemplo, yo voy a tomar como que si la fuente de energía fuera de acá, de esta parte de aquí. Entonces vamos a trazar una manguera de alimentación que va a conectar a todas estas partes de aquí. Tomemos como que de aquí vino hacia esta parte de aquí como por medio de esa parte es, o sea, de la fuente de la alimentación va por parte de pared, digo de techo, porque hay dos tipos de forma para alimentar a la casa, que sea por la parte del techo o por la parte de pared. También tenemos que unir los contactos, en este caso, por ejemplo, de aquí, viene por parte de pared, ya no viene por parte de techo. Y así es como se comienza a diseñar al menos la parte de de un plano eléctrico. Ahora voy a explicar cómo leer un plano eléctrico. Primero debemos conocer las partes de un plano eléctrico, que es en este caso la planta ya trazada, que es esta parte de aquí. También está la parte de los símbolos, que es esta parte de aquí. La parte del diagrama unifilar y el cuadro de cargas. Muchas veces también viene una lista de los materiales utilizados, pero en esta parte de aquí, en este plano de aquí no lo encontré, pero también suele venir. En la parte de la simbología, esta nos ayuda, esta es la más importante para poder leer esta parte de aquí del plano, ya que, por ejemplo, nosotros vemos todas estas partecitas aquí y no sabemos qué significa. Entonces, al momento ya nos guiamos con esta tabla para poder, mira, yo veo esto y digo, ah, ¿qué es? Digo, ah, mira, es una salida de centro. Veo esto y digo, ¿qué es? Y digo, ah, mira, es una salida de contacto. Es una parte muy importante del plano, ya que nos ayudará a comprenderlo. El diagrama unifilar es una representación esquemática de una instalación eléctrica. Y la parte del cuadro de cargas es una cuantificación de la cantidad de apagadores y contactos en los circuitos derivados. Bueno, esta parte aquí de la simbología ya la, ya la expliqué anteriormente, entonces ya sabemos qué significa cada cosa. Ahora para poder nosotros leer un plano, en este caso para poder comprenderlo mucho mejor, lo dividí en dos partes. Lo que primero hacemos es ir a esta parte de aquí, que es el cuadro de cargas. Y con esta parte del cuadro de cargas de aquí, perdón,
nos podemos guiar en la cantidad, vemos esta parte de aquí, que es la cantidad de circuitos que tiene. En este caso, este plano tiene 4 circuitos. En este caso de aquí es la cantidad de focos. Por ejemplo, en el circuito 1 vemos que no encontramos ningún foco. En el circuito 2 tampoco, pero en el circuito 3 encontramos 2 focos y en el circuito 4, 4 focos. Esta parte de aquí es la cantidad de contactos. Aquí vemos también cuántos contactos encontramos y en qué circuito. Es como una manera mucho más sencilla también para al momento de construir, como que ya saber en qué parte ir cada cosa sin la necesidad de muchas veces leer el plano como tal. También encontramos la corriente en amperes, que es la carga total instalada. Y en este diagrama unifilar, que es la representación esquemática de la instalación, aquí encontramos como que la división de cada circuito. Por ejemplo, vemos aquí en el circuito 1 lo que encontramos, y así, inclusive diciéndonos las cargas de estos. Ya aquí lo que primero hacemos es encontrar esta parte de aquí, que es el centro de carga, que es el breaker. Entonces, al momento ya luego de encontrar esta parte de aquí, lo que hacemos para poder entenderlo es ver, por ejemplo, de aquí vemos que se divide, va el circuito 3. Tomémoslo como si fuera el primer circuito, el circuito 3. Encontramos un, un, un contacto. Y así desde aquí sale la parte de los circuitos, que la parte de los circuitos está determinada por estas líneas segmentadas. Entonces será mucho más fácil encontrarlos. En un plano, estas partes de aquí que vemos, 2,12, 1,12T, es la parte de los materiales. Por ejemplo, aquí indica que necesitamos 2 cables del número 12, un cable del 12 a tierra, un cable del 14 y dos cables del número 16. Por eso les decía que en otros planos también vienen indicados los materiales utilizados, para así, porque igual ya de por sí salen en el plano, pero es como que te lo dan más delimitados como tal. Entonces ya aquí, por ejemplo, vemos que la conexión de este foco hacia acá, o sea, para poder hacer esta conexión necesitaremos 2 cables del número 12, un cable del 12 a tierra, un cable del número 14 y 2 cables del número 16. Esta es una manera sencilla y que te da el plano para poder así entenderlo, y al momento de construir ya sepas en sí qué cable se necesita o qué materiales se necesita para cada parte de la construcción. También, si se dan cuenta, vienen enumerados para saber como de cuántos focos hay, además de que se les da esta parte de aquí. Vienen enumerados, y adicional a eso se les da esta parte de aquí, que es como que indicar a qué circuito pertenece. Porque todo eso se distribuye en varios tipos de circuitos. Como vemos en ese plano encontramos 4 circuitos. Entonces, para hacer mucho más sencilla la parte de la carga, se los distribuye y se los coloca en el plano para así indicarlos y que no haya esa confusión de saber, por ejemplo, este foco de aquí, donde por ejemplo, este del baño, corresponde al circuito 4. Saber que tengo que ponerlo en esa parte de allí y no como que decir, mira, qué circuito lo conecto, lo voy a conectar al 1, no, sino que ya viene también distribuida toda esta parte de aquí, y como dije, también indica el material a utilizar.
Bueno, mi nombre es Julián Bastidas. Yo voy a hablar sobre las instalaciones hidráulicas. Eh, pues, siguiente diapositiva, compañero. Bueno, las instalaciones hidráulicas se dice que es un conjunto de tuberías, conexiones de diferentes diámetros y diferentes materiales para alimentar y distribuir agua dentro de una construcción. El suministro de agua puede proceder de cualquier fuente, como ríos, presas, acueductos, etc. En primer lugar, vamos a hablar sobre la captación de agua, de cómo se genera el agua, ¿no? Bueno, el agua se dice que se genera, bueno, se genera mediante un ciclo natural del agua, la cual es sobre la condensación, la evaporación y la precipitación. Y gracias a esa precipitación de agua permite el mantenimiento de los nevados, los ríos, la superficie, los subterráneos y los manantiales a los que constituyen las reservas naturales del agua. Eh, Gracias a la utilización de distintos tipos de sistemas de captación y de tratamiento de agua de estas reservas, se ha logrado abastecer a un complejo mediante un complejo sistema de distribución en las ciudades para satisfacer las necesidades de agua diaria de sus habitantes. ¿Cómo llega el agua a las viviendas? El agua llega a las viviendas bueno, una vez captada el agua de los ríos, superficies, subterráneos, el agua llega mediante los tubos de distribución que son alimentados hacia los tanques elevados y así poder tener una correcta distribución hacia diferentes tipos de vivienda y domicilios. Siguiente diapositiva, compañera. Ya, la cantidad de agua, ¿ya? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la cantidad para diseñar una red domiciliaria de agua. Es muy importante conocer el caudal de la fuente de aprovisionamiento que tenemos a disposición. Es decir, que necesitamos saber qué condiciones llega el agua a una vivienda. Si esta llega en buena presión de su caudal o el caudal es débil. Y para poder medir esa presión se hace un cálculo mediante el caudal que se divide por segundos. Y esta nos dará y mediante esta sencilla operación sabremos la presión del agua con la que llega a la vivienda. Por ejemplo, si tomamos un recipiente como un balde, por ejemplo, le conectamos a un grifo de la vivienda, tenemos que tener en cuenta en qué tiempo se llena, ¿no? Y así podemos saber más o menos, mediante este cálculo, si la presión es débil o la presión es fuerte. Ya una vez conociendo el caudal del agua que tenemos a disposición, podemos comparar esta información con la cantidad de agua que necesitamos para desarrollar nuestras funciones cotidianas. Se calcula que el consumo promedio de agua por persona es más o menos de 120 litros diarios. Y en la dotación de agua, ¿qué es una dotación de agua? La dotación de agua es una cantidad mínima de agua que tiene que ser garantizada en una vivienda para satisfacer el consumo diario y es calculada de acuerdo al tamaño del lote. Conocer la dotación mínima necesaria es indispensable para dimensionar el cisterna y el tanque de agua. En este caso, por ejemplo, tenemos en un área de 201 metros cuadrados, la dotación de litro diario sería de aproximadamente 1.500 litros. Y de hasta 301 metros cuadrados, de 1.700 litros, y así sucesivamente. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, en este punto hablaremos sobre el abastecimiento del agua. El abastecimiento de una vivienda es muy importante, por ello existen algunos sistemas de abastecimiento. Los sistemas de abastecimiento pueden ser más o menos complejos dependiendo de la presión del agua y del tipo de vivienda. El sistema de abastecimiento en una vivienda debe ser diseñada para garantizar la calidad y la cantidad de agua y la presión en todos sus puntos de distribución. Tipos de abastecimiento. Siguiente, por favor. Bueno, hablaremos de los tipos de abastecimiento, pero para saber el tipo de abastecimiento que debemos poner en una vivienda, en primer lugar debemos conocer la presión en la red pública en la zona donde vivimos. Tenemos que analizar si la dotación de agua de la red pública es continua o por horas. Y además determinar la altura del edificio, en este caso si es de una planta, de 2 plantas o 3 plantas. Todas esas cuestiones se deben tomar en cuenta a la hora de hacer un sistema de abastecimiento. Y además tenemos que tener en cuenta el número de personas que van a ocupar las viviendas. Bueno, tenemos 3 tipos de abastecimiento. Vamos a empezar por el primero. El primero, por favor. El siguiente. Sistema de abastecimiento directo. Hablamos del sistema de abastecimiento directo. Es decir, este sistema es cuando el agua suministrada por la red pública llega directamente hacia el medidor y de la caja del medidor se distribuye directamente hacia las viviendas. ¿Ya? Y este tipo de abastecimiento se utiliza más en zonas donde el agua es constante, no hay cortes, no hay... el suministro es continuo. Y las ventajas de este sistema está constituido por un reducido número de elementos, lo que conducen los costos de su instalación y mantenimiento, menos riesgo de contaminación del agua, al ser una instalación directa. Y una desventaja de este tipo de sistema es, lo general, sería que no cubre todo el edificio. Por ejemplo, si el edificio tiene 3, 4 plantas, no alcanzaría a la presión, no sería suficiente para abastecer a las demás viviendas. Y además que en un caso de interrupción del servicio del agua potable municipal, nos quedaríamos sin agua, ¿no? No hay reserva de agua. Siguiente, por favor, hablamos del segundo sistema de abastecimiento de agua, que es el indirecto, con tanque elevado. Es muy común este tipo de sistema en nuestro entorno, en nuestras viviendas. Este sistema se llama indirecto porque el agua de la red pública llega primero al reservorio y de allí es distribuida de forma indirecta a los aparatos sanitarios. En este caso, este es el reservorio, que sea tanque elevado, y por la gravedad, pues el agua se distribuye a diferentes niveles de las viviendas bajo presión. La ventaja de este tipo de sistema, que el agua, que hay reserva de agua en caso de que haya una interrupción, lógicamente, porque si hay un mantenimiento en la red pública o cortan el agua por horas, pues ya tenemos la reserva que tiene que ser determinados litros de agua para poder abastecerse por horas o al menos un día, ¿no? En algún corte prolongado. Y las desventajas de este tipo de sistema de abastecimiento, pues son que al ser el reservorio por falta de mantenimiento puede contaminarse, ¿no? Tenemos que tener muy en claro que tenemos que tener un mantenimiento constante para que el agua llegue a nuestros hogares de forma saludable. Y también una ventaja también sería el mayor coste en la construcción, en el presupuesto, por ejemplo, en la construcción del tanque elevado, los materiales, mayor número de tubos, de conexiones, de conectores, etcétera, ¿no? Esa sería una de las desventajas, ¿no?
se puede decir. Y hablamos del tercer sistema. Por favor, la siguiente. Bueno, este sistema de abastecimiento directo con cisterna, equipo de bombeo y tanque elevado. Bueno, este sistema es muy común en las viviendas de más plantas, ¿no? Por ejemplo, en hoteles, en zonas residenciales que tienen que abastecer agua en mayor cantidad. El consumo de agua es mucho más que una vivienda tradicional, normal. Ya, este sistema se llama, se usa en aquellas zonas donde la presión de agua en la red pública no es suficiente para llegar a los puntos de distribución de agua de los pisos más altos. En este agua, el sistema ingresa directamente de la red pública a la cisterna, de donde con un equipo de bombeo el agua es elevada al tanque. Desde el tanque, el agua baja por gravedad a los aparatos sanitarios a través de la red de distribución interna. Las ventajas de este tipo de sistema, que se cuenta con reserva de agua en caso de interrupción del servicio, la presión del agua es constante en todos los puntos de la red de distribución interna. Tenemos una desventaja que sería la posibilidad de contaminación del agua en los reservorios por falta de mantenimiento, ya en este caso sería la cisterna y el tanque elevado, ¿ya? Tenemos que tener un mantenimiento constante y para eso se utilizan filtros, se utiliza cloro, etcétera. Y un calendario de evacuación de agua y limpieza general de los depósitos. Ya, y bueno, esos serían los tres sistemas y vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde hablaremos de los símbolos y gráficos que se utilizan más o menos en este tipo de instalaciones. Las instalaciones en la red de distribución de agua normalmente son diseñados por un ingeniero sanitario, el cual pone los planos de construcción en la vivienda, la información necesaria para la instalación de la red. En este plano se indica con símbolos, gráficos, los accesorios que componen la red y los diámetros de los tubos. Los diámetros de los tubos se obtienen con métodos de cálculo que consideran el posible gasto de agua de los aparatos sanitarios presentes en el cuarto de baño, la cocina, la lavandería, etc. Por ejemplo, para la visualización en un plano para que tengamos más facilidad, pues ahí contamos con símbolos, con simbología que se dibujan en los planos para poder apreciar qué elemento contiene. Por ejemplo, en este caso, este elemento de aquí sería, si lo buscamos en la simbología, pues sería a ver, ¿dónde está por aquí? No es un eje, puede ser este aquí, un T con subida, ¿no? Y si buscamos esta simbología de aquí, pues ya nos damos cuenta que es un codo de 90 grados, que sería este. Así sucesivamente. Por ejemplo, este triángulo de aquí sería una reducción, dice en este caso, ¿ya? Reducción de un determinado diámetro de tubo a otro, ¿ya? Para poder realizar las instalaciones correctamente. Bueno, siguiente, por favor. Ya, bueno, aquí vamos a ver un pequeño esquema de cómo sería una distribución del agua en una planta, ¿no? A ver, ya. Bueno, en el primer caso tenemos que saber por dónde llega el agua, ¿no? En este caso llegaría por la zona. Este plano está cortado ya, porque era un plano bien grande y no entraba en la diapositiva. Ya, pero más o menos sí nos sirve para darnos una idea de cómo sería la red de distribución interna en una vivienda. Pues el agua de la tubería llegan de la zona exterior, así, mediante un medidor, y desde allí se distribuían a diferentes zonas
de la vivienda, ¿no? En este caso abastece a lo que es el baño, las duchas. En esta parte estaba la cocina, que es muy importante. Y se hace un dibujo con todos los elementos, con los elementos de los símbolos, ¿ya? Y más o menos sabemos qué es cómo va a ir instalado las tuberías y cañerías en ese sitio. Eh, Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Compañera. Bueno, compañera, ya, por último tenemos las instalaciones, ¿no? O sea, este tipo de tuberías, cañerías, normalmente se instalan dentro de una vivienda de forma empotrada, ¿no? Y para ello tenemos que tener cierta consideración. Es muy importante que las tuberías no deben ir en tubos, columnas y vigas porque debilitarían la estructura, ¿no? Las tuberías de agua, se debe evitar cualquier daño o disminución de la resistencia de los elementos constructivos. En este caso, por ejemplo, si se lo va a dejar empotrado mediante en una zona de ladrillo, el ladrillo y la construcción ya debe estar seca, ¿no? Ya debe estar firme para poder realizar eso con una moladora, digamos, ya, como se ve en este gráfico. Ya, y también si va por la zona del suelo, ya eso ya debemos tener en cuenta de que debemos, como decimos, debemos ver si no hay ninguna fuga, no hay ningún desperfecto y tenemos que hacer un previo análisis de las tuberías una vez ya instaladas mediante una bomba de presión y determinar si hay algún tipo de fuga. Bueno, esto sería toda mi exposición y muchas gracias. Bueno, continuamos con las instalaciones sanitarias. Las instalaciones sanitarias son todo el conjunto. Espérate, están haciendo. Ay, no, no, no. Tenemos las instalaciones sanitarias. Las instalaciones sanitarias son todo el conjunto de tuberías de agua fría, agua caliente, desagües, ventilaciones, caja de registro, aparatos sanitarios, entre otros, que sirven para abastecernos de agua potable y eliminar a través de los desagües. También la instalación sanitaria interna del agua se considera desde el medidor del agua potable hacia adentro. Por otro lado, la instalación sanitaria interna de desagüe se considera desde la caja de registro ubicada en la vereda hacia adentro. Aquí tenemos lo que es agua fría, agua caliente, el desagüe primario y el desagüe secundario. Tenemos los puntos de salidas de agua a los aparatos sanitarios. Tenemos aquí, nos indica que está el ladrillo, el montero, la pared enchapada con mayolica. Tenemos la distancia entre el muro, que determinado se debe de hacer con una salida de agua de 5 milímetros. La salida de agua en codo 90 de 1/4 con rosca de fierro galvanizado y la unión en presión en rosca de medio de PVC. Aquí tenemos las medidas indicadas para todo tipo, para el lavadero de la cocina, para el urinario, para el inodoro y para el lavatorio, lavamanos. Aquí nos indica que, por decir, el lavadero de la cocina está a una distancia de 50 centímetros. Aquí nos indica las partes del lavadero, como la salida del desagüe,
el punto de salida de agua, el grifo, el escurridero. Tenemos en el urinario también, este es una distancia de unos 55 centímetros y en general 1.18 centímetros. Tenemos el anclaje, el punto de salida de agua y su debida salida de desagüe. En el inodoro, pues la distancia que tiene es de 20 centímetros, su salida de desagüe a 30.5 centímetros. Tenemos en el lavatorio también el punto de salida de agua. Este tiene una medida de 60 centímetros en la salida de desagüe y en el punto de salida de agua una distancia de 60 centímetros. Tenemos el lavadero de cocina de 2 pozas, pues aquí nos indica también, como dijimos anteriormente, con una salida de desagüe de 55 centímetros, una altura en general de 90 centímetros. Aquí tenemos una explicación en una especie de habitación, cómo se ve reflejado el punto de salida del lavatorio, el punto de salida de brazo de la ducha, el punto de salida de la llave, la válvula de interrupción, que es la que controla el fluido, que sea abundante o sea mínimo. Tenemos el punto de salida del inodoro. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es una gráfica entre el terminal de ventilación, el rebose del tanque, el montante vertical, la tubería de ventilación, que es muy esencial, la conexión de la montante principal del tubo de ventilación. Aquí tenemos, podemos observar la conexión domiciliaria, tenemos el ramal de desagüe, el ramal en las instalaciones es una tubería que conecta los aparatos sanitarios a un colector de desagüe o a una bajante de descarga. Tenemos cachimba, que también es considerado como el pozo de agua. Tenemos lo que es la caja de registro. Están diseñadas para interconectar las tuberías de agua residuales o pluviales, con tapa de fácil acceso que facilitan las inspecciones de los ramales conectados. Tenemos la tubería de alimentación, que es un tubo de alimentación en la canalización que enlaza la válvula de paso con un inmueble o con la batería de contadores o con el contador general. Aquí tenemos el ventilador común, la ventilación secundaria, la ventilación verdadera, la ventilación húmeda que va por debajo y el desagüe principal. Tenemos la distribución de la red de desagüe de una vivienda. Anteriormente, como lo mencionó el compañero, los puedo explicar. Tenemos lo que es la trampa del lavadero. Aquí podemos observar, esta es la del lavadero, donde se retiene el agua. Aquí tiene su registro de limpieza. También tenemos la trampa de inodoro. Aquí se puede observar el agua y es por donde desciende las descargas. El cierre hidráulico a una altura mínima de 5 centímetros. En la distribución de las tuberías, depende de la ubicación de los aparatos sanitarios. Los tubos pueden pasar por el piso o por los muros. En la distribución de la red se buscará un recorrido más adecuado, buscando economizar
el número de accesorios necesarios, los tramos de tubería y que estén ubicados correctamente para su fácil inspección, limpieza, etc. También estos de aquí contienen alimentadores, que son tubos que llegan de la fuente de alimentación o conexión domiciliaria o tanque elevado y llegan al baño, a la cocina, a la lavandería, etc., abasteciendo todos los ramales. Y los ramales pues son los pequeños tramos de tubería que conectan la red de alimentación principal a los aparatos sanitarios, como el lavatorio, el inodoro, la ducha, el lavadero de la cocina, el lavadero de ropa. Los puntos de salida son para el inodoro, el lavatorio, la llave de ducha, todo lo que es donde se desplaza el agua. Estos de aquí se realizan con accesorios de fierro galvanizado o bronce. Estos son enroscados para permitir la conexión de aparatos sanitarios. En lugar de hacer un tipo de rosca con los tubos, se pueden usar adaptadores. Siguiente. Tenemos la instalación de la red de desagüe de un baño. ¿Cómo funciona el sistema de desagüe? Este tiene la función de evacuar las aguas servidas provenientes de los aparatos sanitarios de la vivienda. El buen funcionamiento de un sistema de desagüe se obtiene colocando tuberías de dimensiones y materiales adecuados, con una pendiente correcta, con una disposición de registro de inspección para desatorar eventualmente. Si al parecer el sistema de desagüe es complicado por el número de los elementos que se componen, lo más lógico en sí es que su funcionamiento es bastante simple. Para cada aparato sanitario está conectado a ramales de desagüe y estos se unen a los colectores. A través de los desagües se llega a un montante vertical. En el sistema de ventilación, este es un sistema que se tiende a encontrar la forma de evitar los malos olores del desagüe para que no regresen al interior de la vivienda. Para evitar esto, sucede que se coloca una trampa en cada punto de contacto para que el sistema de desagüe y los ambientes no se invadan del mal olor. Entonces los sumideros, en el caso de los inodoros, como en las duchas y en este caso es necesario poner la trampa para que el aparato que está dotado con la trampa interna no tenga complicaciones. La trampa, como anteriormente ya lo mencioné, es el tramo que es curvado, que lo vemos en los lavanderos, en el inodoro también. Aquí tenemos el plano en planta de la red de desagüe de un cuarto. Anteriormente también el compañero nos mostró la distribución y ahí nos indicaba cómo se representan cada tipo de elemento dentro de un plano. Aquí tenemos el tubo de ventilación, el sumidero de ducha, la trampa de la ducha, el tubo de 2, la reducción de 4 a 2, tenemos la Y, recordemos que hay Y simple, tenemos la ventilación, tenemos el punto de desagüe del lavatorio 2, tenemos también la distancia entre el muro enchapado y centro del tubo de desagüe del inodoro. Se recomienda una distancia de 31 centímetros. Y aquí podemos observar en las líneas entrecortadas, que es por donde pasa el agua. Cada círculo entrecortado son los codos ubicados para unir las tuberías.